Profesor, lo llamo, le confieso, porque he leído con detención su estudio sobre los indicios relegados, sobre los destinos finales de los desaparecidos. Sí, Y me ha parecido singular porque creo que el caso mexicano podría ser, me parece, una excepción en el contexto latinoamericano, en el sentido de que en la mayoría de los países existe la convicción, me refiero al caso chileno, al caso argentino, uruguayo, brasileño, los desaparecidos están muertos. Esa es más o menos la convicción, sea esta la narración oficial o no, pero ese es el convencimiento generalizado. Sin claro. embargo, dice usted en su estudio de que existen a lo menos cuatro indicios distintos de lo que podría ser el final de los desaparecidos. Y a mí me gustaría tratarlos cada uno de ellos, aunque sea brevemente, para luego pasar a la actualidad del tema. Claro. Comencemos con, hay desaparecidos en la indigencia. Estoy hablando de los desaparecidos de los años 70, 80, 60. Yo he trabajado cerca con familiares de desaparecidos y ellos cuentan que en algún momento, en las reuniones que iban a tener con presidentes, ellos les decían a modo de mofa, ¿por qué no salen a buscarlos a las calles? Las mamás, las esposas decían, bueno, pero si ustedes se los llevaron, ¿por qué no los liberan? Hasta que fueron apareciendo los primeros desaparecidos. Llegaban en condiciones pésimas, ¿no? Similares a la indigencia. E incluso algunos de ellos llegaron a contar que que vieron a más compañeros ser liberados, pero que ya estaban mal de la cabeza, de la tortura, y que estaban como huidos y quedaban en las calles, pero no sabían los nombres. Ahora ellas, por convicción política, no salieron a buscarlos. Y también algo que es lamentable es que la vida en la indigencia pues es muy corta. Le estoy más cercano, creo que es uno español y un gringo que ambos coinciden en que el promedio de vida de una persona en indigencia es de 2 años, ¿no? Yo creo que en América Latina y especialmente en México y más en esa época de ser de unos meses, ¿no? Lo cual es bastante lamentable. El segundo caso tiene que ver con el traslado de personas arrestadas, desaparecidas, a clínicas psiquiátricas. Si bien de los indigentes hay como el indicio y ya es imposible de rastrear ese aspecto, el cambio el de las clínicas psiquiátricas es más rastreable. Ahora aquí nos enfrentamos a una situación en la que la información que podría estar en los archivos son archivos que no se han querido abrir, los referentes a clínicas psiquiátricas. Igual, la vida en los psiquiátricos es bastante lamentable. Desconocemos a ciencia cierta quiénes están ahí. Ahora, hace 20 años, cuando Vicente Fox, que era presidente, creó la Fiscalía Especial para investigar delitos del pasado, encontraron registros de personas que estaban desaparecidas que sí pasaron por hospitales psiquiátricos. Uno de ellos se llamaba Freddy Puc Canchel. Tenía un registro en un hospital psiquiátrico y no se le encontró. Y creo que su último movimiento dentro del hospital psiquiátrico fue en 1990. Ya él ya llevaba más de 10 años desaparecido para ese momento. También lo que pasó es que los hospitales psiquiátricos se dispersaron por el país en unas especies de granjas y quedaron en zonas bastante inhabitables, ¿no? Nadie se ha atrevido a ir a ver qué pasa dentro de estos espacios tampoco. Tercer caso, prisiones dentro de las prisiones. En las prisiones, de hecho en el 2007, el gobierno de la Ciudad de México reconoció que existía dentro del penal de Santa Marta, era el penal de la ciudad, reconoció que existía un espacio llamado ZO, que era zona del olvido o zona cero, dependiendo de cómo se le quiera llamar, que era un dormitorio especial en el que se llevaba a los detenidos, eran básicamente una especie de jaulas de acero y se soldaban las puertas con soldadura autógena, esta de gas.
O sea, quien entraba ahí jamás iba a salir. Y solamente había una persona dedicada a darles de comer, que incluso en la página del gobierno de la Ciudad de México se reconoce la existencia de este espacio. Lo que no dicen es qué pasó con estos detenidos hasta el 2007. Estamos hablando que hasta el 2007 desmantelaron ese lugar y en el 2007 ya había gobernado la izquierda en la Ciudad de México. O sea, estamos hablando de ya un tercer periodo de una izquierda gobernante que mantenía este lugar, ¿no? Y nunca informaron, nunca han dicho qué pasó con la gente que estaba en este espacio. Hay incluso testimonios de gente que estuvo detenida de forma legal dentro de esa prisión y que ellos los amenazaban con llevarlos a la ZAO. Incluso hubo algunos que sí los llevaron como castigo a la ZAO para ver cómo estaban los otros, que sí estaban retenidos en este espacio de la ZAO, y los llegaron a ver. Decían que estaban en pésimas condiciones, estaban ya mal también de la cabeza porque estaban aislados. Llevaban meses, algunos años ahí aislados, en aislamiento total. No tenían luz, no tenían nada. Ni siquiera tenían excusado para hacer sus necesidades. Solo había un hoyo para donde tenían que meter la mano para sacar agua. Y ellos vieron a sus compañeros ahí desaparecidos. Ahora, el punto de esto es que esas personas que metían estos lugares no las registraban en el registro oficial de la prisión. O sea, entraban así como en secreto. Y es parte del chiste de la desaparición, negar la retención de estas personas. O sea, en algún momento, en algún lugar debió de existir algún registro, debían de tener el control de estas personas, pero no en el registro legal y visible. Entonces, si nosotros pedimos vía transparencia o vía información pública los registros de los detenidos, si es que los dan, no darían los de la ZAO, a pesar de que el gobierno ahora admite que existió la ZAO hasta el 2007. Casualmente, en el terremoto del 2017, mientras la ciudad estaba un poquito colapsada, irónicamente metieron maquinaria en esa primera semana del terremoto a ese penal y demolieron la ZAO. Ya no existe, aduciendo que había daños estructurales, ¿no? Pero eso no es cierto, ¿no? Y ahora existen fotos del lugar siendo derrumbado. No dejaron rastro. Más bien parecería que ahora el Estado se está encargando de borrar lo que quedó de rastros. Pareciera que nosotros cuando investigamos esto y decimos existen estos indicios, de repente llega el Estado o bueno, algún área gubernamental y ¡pum! Termina por borrarlo. Y es irónico, de nuevo, se supone que gobierna una izquierda, ¿no? En el país. Y el cuarto tema se relaciona con el traslado de desaparecidos a las Islas Marías. Las Islas Marías era un espacio de castigo, fue usado como castigo mediados del siglo pasado, porque eran presos a los que se les obligaba a trabajar en unas salinas que hay ahí en el penal. Entonces estaban en el sol, en la playa, pero trabajando, extrayendo sal. Y eran jornadas extenuantes casi de esclavitud. Ahí se mandaba a detenidos peligrosos para el gobierno, ¿no? No tanto políticos, pero sí, por ejemplo, traficantes de drogas, proxenetas, pero gente especial, gente pesada, o gente que había cometido algún delito contra un rico, ¿no? Sin embargo, en algún momento empezaron a llevar gente vinculada a movimientos de izquierda, pero de repente quedó como en el olvido hasta que empezó a llegar gente que era delincuente común que había estado en las Islas Marías y buscaba familiares de personas desaparecidas. Y les decían, oigan, yo vi a su esposo, se llama fulano, y estuvo detenido en las Islas Marías. Quiere que ustedes sepan que él está bien y está trabajando en las Islas Marías. Ahora, las Islas Marías ha estado siempre bajo control militar. Bueno, todavía no hay una forma que no sea a través de la Marina para llegar ahí. Las familias no pueden llegar, lo denunciaron. Y justo cuando Fox de nuevo volvió a abrir esto de la Fiscalía Especial, algunas familias pudieron ir, trasladarse a las islas y pidieron los libros de registro y casualmente los años donde se suponía que sus familiares habían estado en las islas no estaban esos libros, ¿no?
Era el 74, 1975, entonces tenían los libros del 73, se brincaban hasta el 78, ¿no? ¿Y qué pasaba con esos libros? Y cuando entrevistaron a detenidos de tercera edad en estos espacios, ellos confirmaron que hubo gente de Guerrero, que hubo gente que había estado en la guerrilla y que habían estado ahí y que incluso les daban un trato peor que el de los demás prisioneros. Algunos los dejaron morir en formas de esclavitud dentro de las salinas y que además tenían un dormitorio especial donde no se mezclaban con los demás presos, pero ellos se las arreglaban para hablar. Y decían que estas personas, muchos eran del estado de Guerrero, ya sabían vivir en la costa y les enseñaban a los presos cómo aguantar el trabajo, ¿no? Pero que a veces los trasladaban, se los llevaban en las noches, en secreto, los militares. Ahora, eso quedó así casi como rumor. Ahora sabemos que hay gente que también está desaparecida y que en algún momento presos comunes intentaron contactar a las familias para decirles que vieron a sus familiares en penales, pero ya no dicen en las islas, sino dicen por ejemplo, en Nayarit. Y las islas pertenecen jurisdiccionalmente al estado de Nayarit. Hace unos años, hace pocos años, hubo un huracán. Casualmente, esos libros que quedaban ya no están. Dicen que el huracán los destruyó. Ya no queda nada. Pero estamos hablando de 2 años. Ya no hay rastro, ya no hay forma de rastrear, ya ni siquiera se puede recontactar a los presos comunes porque esos registros desaparecieron. Toda esta zona del penal lo hizo turístico Andrés Manuel López Obrador y es una zona controlada por la Marina todavía. Y dicen los mismos marinos que cuando llegaron ahí había registros y les dijeron, pues eso tírenlo, los destruyeron y encontraron espacios fuera de lo normal, que eran como de aislamiento. Y lo primero que les dijeron fue, eso lo destruyen, ¿no? Ujú, El caso de los desaparecidos en México, por lo menos de lo registrado, hay uno de 1903, pero creo que se trató, aunque sea sistemático, de casos no normalizados por el Estado hasta que llega la Guerra Sucia de los ujú. años 70, 80. Luego viene el 2006, la declaración de guerra al crimen organizado del presidente Calderón, en donde cobra relevancia la desaparición de miles de personas. Y seguramente alguien no muy enterado del asunto diría, bueno, pero los desaparecidos del crimen organizado son una cosa aparte de lo que puede haber hecho el Estado. Pero esa gente ignora que no en todos, pero en muchísimos casos, hay una connivencia de representantes del Estado con el crimen organizado para hacer desaparecer personas. En buena medida el crimen organizado actúa como una especie de paramilitarismo oficial. El gobierno mexicano como institución lleva décadas perfeccionando sus formas de represión. Usted comenzó con algo muy importante, mencionando que sale de esta cotidianidad represiva sudamericana, ¿no? Latinoamericana, de dictaduras y que es visible esta represión. En este caso, desaparecidas, se tiene la certeza de que están muertas. Y acá es algo un poco más complicado. Hago un paréntesis. En México se tiene la sospecha de que se hacían juicios, una especie de juicios secretos contra las personas que estaban detenidas en 70s, 80s, y se les decidía lo que iba a pasar con ellos. Al parecer a algunos se les decidió la ejecución y a otros una especie de cadena perpetua, pero estas cadenas perpetuas pues están en espacios secretos, ¿no? Justo por la hazaña contra estas personas. El punto acá es quién le pone el cascabel al gato, ¿no? ¿Quién va a entrar a ver estos lugares? Y conectándolo con el ahora, estamos hablando de un estado que fue primero usando así abiertamente al ejército, a la marina contra la población, contra sectores de la población, porque era muy específica la represión, nunca fue generalizada. Y en los casos que fue generalizada, pues casi provocó una revuelta. Con el tiempo, estamos hablando que desde principios de los años 70 ya sabían que sacar al ejército a las calles era peligroso y entonces usaban grupos, empezaron a usar grupos paramilitares.
pero de repente llegan y arrasan con las poblaciones indígenas y ya se quedó solito el lugar, ¿no? Y después estamos viendo que llega una minera canadiense, ¿no? Y eso es bastante interesante. Justo ahora se está denunciando una cosa del un sindicato minero nacional que justo está denunciando a las mineras canadienses de contratar los servicios de grupos delincuenciales para amedrentar, asesinar, expulsar y desaparecer mineros para favorecer la llegada de estas compañías, ¿no? Y el Estado pareciera como que solo es un observador, pero no nos dicen cómo primero despoblan una zona y de repente está el permiso, todos los permisos legales para que se establezcan estas compañías. Entonces sí es justo una tercerización de la violencia, siempre bajo auspicio estatal. Es lo que se ha estado viendo últimamente. Según datos oficiales, existen Ujú. a lo menos 135.000, voy a repetir la cifra porque es importante no olvidarla, 135.000 desaparecidos en México. Y paralelamente, según el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no nos equivoquemos, es muy dura respecto del tema de los desaparecidos, pero asegura que el Estado mexicano tiene una gruesa batería, una gruesa institucionalidad jurídica para proteger a la gente y condenar las desapariciones. Se fue creando todo el entramado judicial para protección, pero ¿de qué nos sirve la ley si no se lleva a cabo, ¿no? Si no se ejecuta. Se habló mucho de la gran reforma judicial que implementó el Estado o el gobierno mexicano, pero es una reforma judicial que no tocó la base. O sea, ¿de qué nos sirve que tengamos jueces políticos cuando la policía encargada de hacer estas investigaciones, los ministerios públicos o la misma fiscalía, está coludida o está desbordada? En el mejor de los casos está desbordada, en el peor está coludida y es parte de todo el entramado de violencia. Entonces, ¿de qué nos sirve a la gente de a pie que exista un entramado judicial si no hay nada, ¿no? Es de nuevo como la Constitución mexicana en 1917 era de lo más novedoso del mundo, pero siempre fue letra muerta, ¿no? Es la ironía de la vida. Existen, según estimaciones, no menos de 500 agrupaciones, fundamentalmente de mujeres buscadoras, Ujú. que buscan a sus parientes desaparecidos. Esto da más o menos la medida de la impunidad. Sí, de hecho estamos hablando de un estado bastante perverso. Por un lado, no investiga, delega ni siquiera la investigación, sino la búsqueda. No hay que olvidar que investigación y búsqueda no es sinónimo. Delega búsqueda en familias. Además, crea una institución que se supone que es una comisión de búsqueda, que también no tiene facultades de investigar. Legalmente, la única facultad en investigar es la policía judicial o la fiscalía, pero las fiscalías están desconectadas de la búsqueda. Crean una institución segunda, que es las comisiones de búsqueda. Bueno, hay 33 de estas, una federal y cada estatal. Sin embargo, tampoco buscan y terminan buscando las familias. En la desesperación es totalmente entendible esa desesperación. Sin embargo, es una desesperación que el mismo gobierno ha fomentado, incluso en estos espacios de las comisiones de búsqueda o desde las instituciones de derechos humanos gubernamentales, no las autónomas, sino las que manejan las secretarías de gobierno. Ellos mismos resguardan los instrumentos con los que las mamás o las agrupaciones de búsqueda salen a buscar. Y digo lamentable porque ellas buscan muertos. Se ha incluso mezclado en el argot del tema. Desaparición, sinónimo de muertos. Entonces, un ejemplo, si a mí me desaparecen hoy, mañana mi familia va a buscar un cadáver y va a salir al monte a buscarlo. Nunca van a pedir mi liberación, independientemente si a mí me llevó la policía, ¿no? Y eso es lo lamentable. Nos estamos pasando del A a la Z.
cuando incluso el mandato de Naciones Unidas dice que a un desaparecido se le debe de buscar en vida hasta que haya indicios de lo contrario. Esto es lo lamentable porque las familias que salen a buscar salen con unas varillas que están enterrando, salen con palas, salen al campo, incluso en las ciudades, en la periferia. Como ellas han ido aprendiendo, encuentran restos, los sacan, los exhuman y los mandan a las fiscalías o esperan a llegar a las fiscalías, que casi nunca sucede. Y entonces ellas se encargan de los traslados de estos restos. ¿Cuál es el problema con eso? Que están rompiendo una cadena de custodia. Si en algún momento llegamos a detener, el abogado del culpable va a decir, ah, sí, pero yo cómo sé que esos restos fueron encontrados, cómo sé que ellas no los sembraron. Y como no hay una cadena de custodia, son casos de impunidad. Si hablamos de que en estos grupos de búsqueda se han encontrado, supongamos, 20.000 restos humanos, son 20.000 casos en impunidad total que el Estado ha fomentado, porque no hubo una cadena de custodia. Y al final, cuando se exija justicia, que eso siempre va a pasar, el gobierno mexicano se va a lavar las manos. Es decir, pues ustedes los buscaron, ustedes los encontraron, ustedes háganse bolas. Incluso se ha dado casos en que el 10 de mayo, el Día de las Madres, algunos partidos, algunos funcionarios que aspiran o que han competido en elecciones, regalan instrumentos de búsqueda, sean palas o varillas, a madres buscadoras, ¿no? Y es bastante triste cómo juegan con el dolor, las impulsan en la desesperación a hacer esto y a fomentar la impunidad. Y de eso no se habla. Y incluso instituciones extranjeras que llegan a México a analizar el caso hablan de una crisis forense como sinónimo de desaparición, cuando una crisis forense no tiene nada que ver con desaparición forzada. Entonces nos meten, ah, sí, es que en México la crisis forense, la crisis forense. Sí, pero lo que no nos dicen es que la cantidad de dinero que el gobierno mexicano da a estas organizaciones para que hablen de crisis forense, pero no de desaparecidos. Y son cosas completamente distintas. Que sí hay una crisis forense, sí la hay, pero no son los desaparecidos, no es el sinónimo. Tengo una pregunta en dos partes. Ujú. La primera, supongamos que el Estado dijese, bueno, vamos a resolver definitivamente este tema de los desaparecidos, de tal manera de que le vamos a dar órdenes a las Fuerzas Armadas, a las Procuradurías y a los servicios de inteligencia que entreguen toda la información disponible para que terminemos de una vez por todas con esto. ¿Se resolvería el problema? Probablemente sí, porque entonces estaríamos viendo la perversidad del gobierno mexicano, del sistema mexicano, del sistema político mexicano. Algo que no se ha querido admitir es que la base del sistema político mexicano es la violencia. Sería desnudar todo el sistema y mostrar esta perversidad, por ejemplo, esto que le estoy comentando hacia las madres buscadoras, ¿no? Estaríamos viendo familias que en los años 70 eran desaparecedoras y que ahora están encumbradas políticamente, ¿no? Por familias. Gran ejemplo es el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, que él incluso políticamente, públicamente se presume como Omar Harfuch. Omite decir su primer apellido, que es García, porque su papá era Javier García Paniagua, el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, cuando pasaron cientos de torturas y desapariciones forzadas. El abuelo fue Marcelino García Barragán, el secretario de la Defensa de Gustavo Díaz Ordaz, cuando la masacre del 68. Se tendría que desnudar, ¿no? Que es un rollo familiar. Narcotraficantes, los más grandes narcotraficantes de este país eran egresados de la Dirección Federal de Seguridad. Qué casualidad, ¿no? O sea, sí, 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 sí sería bastante impactante y sería también mostrar todo eso detrás. Yo creo, profesor, que usted ha dado gran parte de la segunda parte de la pregunta. La primera parte yo creo que es prácticamente una estupidez, es decir, no lo van a hacer nunca. Que es jugarse, no sale un momento una cosa de partido, ¿no? Es jugarse el sistema político entero. Hay familias que viven del dolor, oligarquía mexicana que vive del dolor. Un ejemplo, Carlos Slim, su hermano.
Julián Slim fue subdirector de esa Dirección Federal de Seguridad. Nunca se ha explicado cómo fue su cercanía ante el poder para poder comprar Telmex con crédito, ¿no? Además, pues sí, su cercanía del poder era por el hermano, que era subdirector de la Dirección Federal de Seguridad cuando todo esto pasó. Entonces estamos hablando de familias completas de la oligarquía mexicana vinculadas a esto. Y evidentemente no van a hacer todo lo posible para que esto no salga. Me acabo de recordar la declaración de una alta funcionaria del Estado que cuando le preguntaron sobre el tema dijo, mire, la prioridad número uno de este gobierno es conocer la verdad y aclarar el tema de los desaparecidos. Me pareció estar frente a un mensaje protocolar. De hecho, yo acompaño a algunas familias de personas desaparecidas. Ellos eran miembros del Comité Eureka, creado por doña Rosario Ibarra. Las acompaño a la fiscalía a seguir sus casos. Me piden que las apoye. Y a un compañero de Puebla. Irónicamente, nos han dado mejor trato cuando ellos han hecho sus casos mediáticos. Cuando pasa el periodo, un año, porque nos alargan las citas, las reuniones. Primero empiezan, sí, cada semana vamos a hacer grupos de trabajo, mesas de trabajo. De repente, no, esta vez no, la MP, el Ministerio Público no va a estar disponible. Las alargan. Y últimamente son una por año, ¿no? Las últimas ya ni siquiera nos reciben el MP, si nos reciben los secretarios. El lenguaje es el mismo. No, ya estamos cerca, estamos teniendo resultados. A ver, los resultados, ay, no, es que no está la MP, solo ya los puede dar, o no está el MP. Y parecemos que estamos en una situación de apagafuegos, ¿no? Se hace mediático un asunto, intentan echarle agua así de, no, sí, sí, todo, está toda la institución volcada en la investigación y de repente, ay, ya se les olvidó. Es tremenda justo ese protocolo retórico, ¿no? De estamos solucionando, pero no. Sabemos, por lo que hemos conversado, cuál es la actitud del Estado y sus representantes. Sabemos cuál es la actitud de las organizaciones de los derechos humanos y de las buscadoras, de las madres buscadoras de México. Lo que no sabemos es cuál es la actitud de la sociedad mexicana. Híjole, es bastante lamentable también. Pareciera, en algún momento Carlos Monsiváis escribió sobre la nota roja. Y él decía que vemos la nota roja con una curiosidad morbosa porque esperamos nunca encontrarnos allí, ¿no? En la nota roja. Pero que irónicamente la nota roja es el único espacio donde el pueblo podía aparecer en el diario, ¿no? No aparecen sociales, aparece en nota roja. Y estamos así. Sabemos que algo está pasando. Cuando se le pregunta a la gente, dice, no sé, solo sé que desaparece la gente porque en algo andaba o porque hicieron algo, ¿no? Es un castigo. Esto lo comparto porque yo además trabajo estoy trabajando en un museo de la memoria, del Comité Eureka, Museo Casa de la Memoria Indómita. Y a veces me toca dar guías a la gente, una introducción al museo. Y les pregunto, cuando me dicen esto, les pregunto, ¿y ustedes conocen algún desaparecido? Y lo más tremendo es que en los últimos años las personas sí conocen gente desaparecida, ¿no? Tienen una vecina, una prima, un hermano, una hermana. Les digo, bueno, entonces, ¿a quien conoces estaba metido en algo? No, no lo estaba. Solamente un día ya no regresó a la casa. Es un infierno que hacemos como que no queremos ver, porque verlo también puede ser un espejo, ¿no? Nos podemos reflejar ahí. Me da la impresión, con todo lo que pasa en México, algo se ha roto. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, yo creo que estamos en una distopía. Es la distopía de quienes intentaron cambiar esto en algún momento, ¿no? Yo le pregunto a gente que estuvo en grupos armados, en guerrillas, que fueron luchadores sociales, les pregunto qué piensan, ¿no? Nunca esperaron que esto pasara. Nadie se imaginó que podía hacer esto, ¿no? O sea, gente que no tiene trabajo porque no lo hay, y cuando salen a buscar trabajo resulta que eran
publicidad falsa y los secuestran y los desaparecen, ¿no? O sea, ya está por buscar trabajo se llevan a la gente. No hay salida, no hay para dónde ir, ya ni siquiera migrar, ¿no? A ver, migra a Estados Unidos que te agarre ICE, ¿no? O sea, no Sí, hay forma, estamos en el hoyo y no hay escape. Y eso es bastante tremendo de aceptar.